Seguimos con Harrison, página 2892. Seguimos ahora con otros trastornos de la hipófisis y hipotálamo. Acromegalia. Etiología. La causa más frecuente de hipersecreción de GH son los adenomas de las células somatotrofas, aunque en raras ocasiones puede deberse a otras lesiones extrahipofisiarias. Además de los adenomas secretores de GH típicos, otros adenomas mixtos de células somatotrofas y células precursoras eosinófilas pueden secretar tanto GH como PRL. En los pacientes con adenomas de células precursoras acidófilas, las manifestaciones de la hiperprolactinemia, hipogonadismo y galactorrea predominan sobre signos clínicos menos evidentes de la acromegalia. A veces existen tumores plurihormonales que además de GH secretan ACTH, la subunidad alfa de las hormonas glucoproteínicas o TSH. Los enfermos con una ciática parcialmente vacía pueden mostrar hipersecreción de GH por un pequeño adenoma secretor de esta hormona situado en el borde comprimido del tejido hipofisiario. Algunos de estos casos pueden corresponder a necrosis espontánea de tumores que previamente tenían tamaño mayor. Solo en raras ocasiones los tumores secretores de GH se originan en el resto del tejido hipofisiario ectópico de la nasofaringe o de los senos de la línea media. Se han descrito casos de secreción ectópica de GH de tumores de origen pancreático, ovárico, pulmonar o hematopoyético. De manera poco frecuente, una producción excesiva de GH o RH puede dar lugar a acromegalia por estimulación crónica de las células somatotrofas. Estos pacientes muestran las características clásicas de la acromegalia con elevación de la concentración de GH, aumento de tamaño de la hipófisis de la RMI y características anatomopatológicas de hiperplasia hipofisiaria. La causa más frecuente de acromegalia secundaria a GnRH es un tumor carcinoide torácico o abdominal, aunque estos tumores suelen expresar una inmunoreactividad positiva para GHRH. Las manifestaciones clínicas de acromegalia solo son evidentes en una minoría de los enfermos con enfermedad carcinoide. También los tumores hipotalámicos, generalmente coristomas o neuromas, pueden elevar cantidades excesivas de GHRH. Cuadro clínico y diagnóstico. Las manifestaciones variables de hipersecreción de GH y IGF-1 aparecen lentamente y a menudo transcurren 10 años o más antes de que se establezca el diagnóstico clínico. El crecimiento óseo acral excesivo causa bombamiento frontal, aumento del tamaño de manos y pies, crecimiento de la mandíbula con prognatismo y ampliación del espacio entre los incisivos inferiores. En los niños y adolescentes, el inicio de la hipersecreción de GH antes de que se hayan cerrado las epífisis de los huesos largos provoca gigantismo hipofisiario. El crecimiento de los tejidos blandos produce aumento del grosor de la almohadilla del talón, hace que los anillos aprieten y que el paciente deba comprar zapatos y guantes más grandes. Los rasgos faciales adquieren un aspecto tosco característico con nariz grande y carnosa. Otras manifestaciones clínicas frecuentes son hiperhidrosis postprofunda y cavernosa, piel grasienta, artropatía, cifosis, síndrome del túnel carpiano, debilidad y fatiga de los músculos proximales, acontosis hídricas y fibromas péndulos cutáneos. Se produce visceromegalia generalizada con cardiomegalia, macroglosia y aumento de tamaño de la tiroides. La consecuencia clínica más importante del exceso de GH afecta al aparato cardiovascular, la cardiopatía isquémica, bicardiopatías con arritmias, hipertrofia ventricular izquierda, disminución de la función diastólica o hipertensión. Se presentan en la mayor parte de los pacientes y no son tratados. Hasta el 60% de los enfermos presentan obstrucción de las vías respiratorias altas con apnea del sueño, debido tanto a la hipertrofia de los tejidos blandos de la región laringe como a una alteración funcional central del sueño. Casi 25% de los pacientes acromegálicos padecen diabetes mellitus y la mayoría no toleran la administración de cargas de glucosa, ya que la GH contrarresta la acción de la insulina. La acromegalia se asocia con un mayor riesgo de pólipos en colon y con mortalidad por cánceres de colon. De hecho, alrededor de una tercera parte de los pacientes exhibe pólipos. Vamos a ver este cuadro. Cuadro causas de acromegalia. Exceso de secreción de hormona de crecimiento. Puede ser hipofisiaria, adenoma de células GH con granulaciones densas o escasas. Prevalencia total 98%, hipofisiaria. Adenoma de células GH con granulaciones densas o escasas, 60%. Adenoma mixto de células GH y PRL, 25%. Adenoma de células somatotrofas, 10%. Y las demás, adenoma plurihormonal, carcinoma de células GH o metástasis de neoplasia endocrina múltiple 1, adenoma de células GH. Síndrome de McCone-Albright, adenoma hipofisiario ectópico afinado del seno parafaringeo. Si es tumor extraporfisario, puede ser tumor de las células de los islotes pancreáticos, menos de uno. Linfoma. Otras causas: exceso de secreción de hormona liberadora de hormona de crecimiento, que puede ser de causa central, amartoma hipotalámico, coristoma, ganglioneuroma, menos de 1%, o periférico,
carcinoma bronquial, tumor de las células de los islotes pancreáticos, carcinoma pulmonar microcítico, adenoma suprarrenal, carcinoma medular de la tiroides, feocromocitoma. Vamos a ver estas figuras también de una vez. Características de la acromegalia, gigantismo. La fotografía de un varón de 22 años con gigantismo por exceso de hormona del crecimiento, situado a la izquierda de su hermano gemelo, son evidentes la mayor talla y el prognatismo, así como el aumento de tamaño de manos y pies. Manos y pies. Y el gemelo afectado, las características físicas de los dos hermanos comenzaron a divergir hacia los 13 años. La mortalidad global se identifica aproximadamente a causa de trastornos cardiovasculares o vasculares, cerebrales y enfermedades respiratorias. A menos que se controle la concentración de GH, la supervivencia disminuye en una medida de 10 años en relación con la de la población de la misma edad. En el laboratorio de la acromegalia, la concentración genérica de IgF1 siempre está proporcional a los valores de los testigos de la misma edad y sexo. Cuando las características clínicas a sospechar acromegalia es de utilidad la medición de IgF1, puesto que la excreción de GH es de tipo pulsátil. Una sola medición al azar no permite diagnosticar ni excluir la enfermedad, ni directamente proporcionar la gravedad de la misma. El diagnóstico de acromegalia se confirma demostrando la falta de supresión de GH a 0.4 microgramos por litro de 1 a 2 horas después de una sobrecarga oral de glucosa de 75 gramos. Por los nuevos análisis ultrasensibles de GH, las concentraciones de GH al nadir son aún menores, menos de 0.05 miligramos por litro. Alrededor del 20% de los pacientes presentan respuestas paradójicas a la administración de GH después de recibir glucosa. Es necesario omitir la PDL ya que se encuentra elevada en cerca del 10% de los pacientes con acromegalia. La función tiroidea, las gonadotropinas y los esteroides sexuales pueden hallarse amortiguados por el efecto de masa de un tumor. Por eso en la mayoría de los pacientes se procede a la cirugía con administración de glucocorticoides con fin de demostrar las pruebas de reserva de ACTH en los pacientes asintomáticos hasta después de la cirugía. Tratamiento. Acromegalia. El objetivo del tratamiento es controlar la hipersecreción de GH y IgF1, abatir o detener el crecimiento tumoral, mejorar las enfermedades asociadas, restaurar las tasas de mortalidad a valores normales y preservar la función inmunitaria. En la mayoría de los pacientes el tratamiento inicial consiste en la extirpación quirúrgica del adenoma secretor de GH. Los análogos de la solidocatina se utilizan como tratamiento coadyuvante para reducir el tamaño de los grandes macroadenomas antes de la cirugía, proporcionar un alivio inmediato a los síntomas debilitantes y reducir la hipersecreción de GH. En los pacientes débiles que cursan con morbilidad, en los sujetos que rechazan la cirugía o cuando ésta no logra restablecer el control bioquímico, en los enfermos que no toleran o que no responden al tratamiento farmacológico coadyuvante, puede ser necesaria la radioterapia para la repetición de la cirugía. Los principales inconvenientes de la radioterapia son la elevada frecuencia de hipopituitarismo tardío y la lentitud de la respuesta bioquímica a 5 a 15 años. La radioterapia es poco eficaz para normalizar la concentración de IgF1. La ablación estereotáctica de los adenomas secretores de GH con radioterapia de tipo bisturí-gamma parece prometedora, pero los receptores iniciales sugieren que los reportes iniciales sugieren que los resultados a largo plazo y los efectos colaterales son similares a los observados con radioterapia convencional. Mientras se establece por completo el efecto de la radioterapia puede administrarse análogos de la somatostatina. El tratamiento de las secuelas generalizadas de la acromegalia como las enfermedades cardiovasculares y diabetes arterial debe ser intensivo. También está indicada la cirugía maxilofacial para la reparación de la mandíbula. Cirugía de tratamiento preferido, la extirpación quirúrgica transesfenoidal, efectuada por un cirujano experto tanto en el caso de los microadenomas, índice de curación de casi 70%, como de los macroadenomas y menos del 50% de curaciones. La hipertrofia de los tejidos blandos mejora inmediatamente después de la resección del tumor. La concentración de GH varía en normalidad en el plazo de una hora y los de IgF1 se normalizan en 3 o 4 días. En casos del 10% de los pacientes la acromegalia recidivía varios años después de una cirugía aparentemente satisfactoria. En 15% aparece hipotiturismo. Análogos de la somatostatina. Los análogos de la somatostatina ejercen los efectos terapéuticos a través de los receptores SSTR2 y SSTR5
expresados ambos por los tumores secretorios de GH. El acetato de triótido es un análogo sintético de la somatostatina formado por 8 aminoácidos. A diferencia de las sustancias naturales, el análogo es relativamente resistente a la degradación en el plasma. Su semivida en el sobre de 2 horas y su potencia en cuanto a la supresión de la GH es 40 veces superior a la de somatostatina. El octreótido se administra en inyecciones subcutáneas comenzando con dosis de 50 microgramos 3 veces al día, que puede incrementarse gradualmente hasta 1500 microgramos al día. El porcentaje de pacientes que no responden al fármaco es inferior al 10%. Agregamos secretor de GH. Valorar las probabilidades de curación de cirugía. Si es probable, cirugía. Si es improbable, análogo de somatostatina. En la cirugía, si es improbable, necesidad de extirpar. Tumoración por efectos de presión del sistema nervioso central. Cirugía. Si es improbable, también análogo de la somatostatina. Medición de GH y GF1. Controlados, vigilar. Pero si es cirugía, medición de la GH y GF1. Si son controlados, vigilar. Si son elevados, análogos de la somatostatina, medición de GH y GF1. Y seguimos controlando. O aumentar la posología o la frecuencia del análogo de la somatostatina. Añadir un agonista de la dopamina o un receptor antagonista de GH. Medición entonces de GH y GF1. Si son controlados, vigilar. Y si no son controlados, antagonista del receptor de GH en radioterapia, cirugía interactiva. Y en este análogo, los análogos de somatostatina, este análogo reduce la concentración integrada de GH y normaliza la concentración de GF1. En casi 75% de los enfermos tratados, el octreótido y el lanreótido en preparaciones de depósito de acción prolongada son el tratamiento farmacológico preferido para la acromegalia. Sandostatin, LAR, es una presentación de octreótido de acción prolongada y liberación sostenida en la que el fármaco está incorporado a microesferas que mantienen concentraciones estables del mismo durante varias semanas después de su inyección intramuscular. La supresión de la GH se mantiene durante 16 semanas con una inyección intramuscular de 30 miligramos. El tratamiento mensual a largo plazo mantiene la supresión de GH y la de IGF1 y también reduce el tamaño del tumor hipoficiario en casi 50% de los pacientes. El lanreótido autogel, una somatostatina de depósito y liberación lenta de su octapéptido cíclico análogo a la somatostatina que inhibe la supersecreción de GH y de IGF1 tras una inyección subcutánea de 60 miligramos. Su administración a largo plazo controla la hipersecreción de GH en dos terceras partes de los pacientes y mejorar el apego terapéutico gracias a los largos intervalos entre las administraciones. Casi 75% de los pacientes experimentan un alivio rápido de las cefaleas y de la tumefacción de los tejidos blandos tras algunos días o semanas de tratamiento. Casi todos los pacientes refieren mejoría de los síntomas, incluidas cefaleas, diaforesis, apnea obstructiva y insuficiencia cardíaca. Efectos secundarios. Casi todos los pacientes toleran bien los análogos de la somatostatina. Sus efectos adversos son de corta duración y en su mayor parte están relacionados con la supresión de la motilidad y secreción digestiva inducida por el fármaco. La tercera parte de los pacientes presentan náuseas, molestias abdominales, mala absorción de grasas, diarrea y flatulencia, síntomas que suelen remitir en 2 semanas. El octreótido inhibe la contractilidad postprandial de la vesícula biliar y retrasa su vaciamiento. Hasta 30% de los pacientes sometidos a tratamiento prolongado presentan lodo biliar ecógeno o cálculos de colesterol asintomáticos. Otros efectos secundarios son intolerancia leve a la glucosa por supresión transitoria de la insulina, parasiticarea asintomática, hipertirotoxinemia y molestia local en el lugar de la inyección. Efectos secundarios. Casi todos los pacientes toleran bien los análogos de la somatostatina. Sus efectos adversos son de corta duración y en su mayor parte están relacionados a la supresión de la motilidad y secreción gástrica digestiva inducida por el fármaco. La tercera parte de los pacientes presentan náuseas, molestias abdominales, mala absorción de grasas, diarrea y flatulencia, síntomas que suelen repetir en 2 semanas. El octreótido inhibe la contractilidad postprandial de la vesícula biliar y retrasa su vaciamiento. Hasta el 30% de los pacientes sometidos a tratamiento prolongado presentan lodo biliar icógeno o cálculos de colesterol asintomáticos. Lodo biliar ecógeno. Otros efectos secundarios son intolerancia leve a la glucosa por supresión transitoria de la insulina, bradicardia asintomática, hipertiroxinemia y molestia local en el lugar de la inyección. Antagonista del receptor de GH. El pegvisomab antagoniza la acción de la GH endógena al bloquear la unión de la GH periférica con su receptor. En consecuencia suprime la concentración sérica de IGF1 y así reduce los efectos nocivos del exceso de GH endógena. El pegvisomab se administra por medio de inyecciones subcutáneas de 10 a 20 miligramos, normaliza la IGF1. En más del 90% de los pacientes, sin embargo, la concentración de GH permanece elevada a pesar del fármaco carece de acciones antitumorales. Las reacciones adversas comprenden un aumento reversible de las enzimas hepáticas, lipodistrofia y dolor en el sitio de la inyección. Es importante valorar periódicamente el tamaño del tumor por medio de MRI
En individuos resistentes se ha utilizado de manera eficaz el tratamiento combinado con análogos de somatostatina cada mes, e inyecciones de pegtisomat cada semana o 2 semanas. Agonistas de dopamina, la bromocriptina y la carvedolina suprimen modestamente la secreción de GH en algunos pacientes. Por lo general se necesitan dosis altas de bromocriptina a más de 20 miligramos al día o carvedolina 0.5 miligramos al día para obtener una eficacia terapéutica pequeña sobre la GH. El tratamiento combinado de ácido trótido y carvedolina permite inducir el control bioquímico aditivo mejor que cualquiera de los dos fármacos en forma aislada. Radioterapia. La radioterapia externa o las técnicas estereotácticas de alta energía se utiliza como tratamiento coadyuvante para la acromegalia. Una ventaja de la radiación es que los pacientes no deben permanecer bajo tratamiento durante un tiempo prolongado, reduce la masa tumoral y con el tiempo disminuye la concentración de GH. Sin embargo, en el 50% de pacientes deberá transcurrir por lo menos 8 años para que las concentraciones de GH disminuyan por debajo de 5 miligramos por litro. Esta reducción de la GH se logra aproximadamente en el 90% de los pacientes después de 18 años, pero aún así representa una supresión subóptima de la GH. Entre tanto, en algunos casos es necesario instaurar un tratamiento médico de varios años de duración, mientras se logran los beneficios máximos de la radioterapia. La mayoría de los pacientes sufren además una lesión hipotalámica superficial con deficiencia de gonadotropina, CTH, TSH o una combinación de ellas, que se manifiesta en 10 años siguientes al tratamiento. En resumen, la cirugía es el tratamiento primario preferido para los microadenomas secretores de GH. En los casos frecuentes de hipersecreción de GH tras la extirpación de un macroadenoma es necesario administrar de nuevo tratamiento farmacológico coadyuvante o primario. Los pacientes que no toleran o no respetan el tratamiento medicamentoso unimodal se puede beneficiar de tratamientos combinados o se les puede ofrecer radioterapia. Corticotropina, CTH. Síntesis. Las células corticotrofas secretoras de CTH constituyen alrededor del 20% de la población celular beneficiaria. La CTH, entre los 9 aminoácidos, deriva de la proteína precursora POMP, 266 aminoácidos que también generan otros péptidos como la lipotropina beta, endorfina beta, metencefalina, hormona estimulante de los melanocitos alfa, MSH alfa melanocyte stimulating hormone, y la proteína del lóbulo medio similar a la corticotropina, CLIP, corticotropin like intermediate low protein. Los glucocorticoides ejercen poderosos efectos supresores sobre el gen POMP, en tanto que hay inducción por acción de CRH, arginina, vasopresina, APP, y citocinas proinflamatorias, entre ellas interleucina 6 y el factor inhibidor de la leucemia. La CRH, péptido hipotalámico de 41 aminoácidos sintetizado en el núcleo paraventricular y en los ciclos cerebrales superiores, es el principal estimulador de la síntesis y liberación de ACTH. El receptor de CRH es un GPCR que se expresa en las células corticotrofas e induce la transcripción de la propia melanocortina. La secreción de CTH es pulsátil y sigue un ritmo circadiano característico en el que alcanzamos su punto máximo a las 6 horas y un mínimo a medianoche. La secreción del glucocorticoide suprarrenal es mediada por la CTH sigue un patrón diurno paralelo. El ritmo circadiano de la CTH depende más de las variaciones de la amplitud de la pulsación secretora que de los cambios de la frecuencia pulsátil. Superpuestos a este ritmo endógeno, el estrés físico y psicológico, el ejercicio, las enfermedades agudas y la hipoglucemia inducida por la insulina incrementan la concentración de CTH. Cuando se pierde la inhibición por retroalimentación que realiza el cortisol, como sucede en la insuficiencia suprarrenal primaria, la concentración de CTH es excesiva. La regulación negativa del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, HPA, hipotálamo pituitario y adrenal, mediada por los glucocorticoides, es el resultado tanto de la supresión de CRH hipotalámica como de la atenuación directa de la expresión del gen POMP en la hipófisis y de la liberación de CTH. La inflamación aguda de la citocemia activa al eje HPA a través de las acciones integradas de las citocinas proinflamatorias, toxinas bacterianas y señales nerviosas. La superposición de efectos de las citocinas, factores de necrosis tumoral, tienen efecto como necrosis factor interleucina 1, 2 y 6, y factor inhibidor de la leucemia, inductores de la CTH, activan la secreción de CRH y ABP en el hipotálamo, la expresión del gen POMC en la hipófisis y las redes de citocinas hipofisiales para crinas locales. La consiguiente elevación del cortisol limita la respuesta inflamatoria y confiere protección al prosperar. Al mismo tiempo, la resistencia mediada por las citocinas del receptor central del glucocorticoide dificulta la supresión de estos hormonas a través del eje HPA. Así pues, la respuesta de la endocrina al estrés refleja el resultado dentro de la estrecha integración de las acciones de hormonas hipotalámicas intrahipofisiarias y periféricas, así como de señales supeditadas a las citocinas. Acción. La función principal del eje HPA es conservar la homeostasis del metabolismo y mediar la reacción neuroendocrina al estrés.
La ACTH induce esteroidogénesis a conservar la proliferación y la función de las células suprarrenales. El receptor para la ACTH, llamado receptor 2 de melanocortina, es un GPCR que induce esteroidogénesis al estimular una cascada de enzimas esteroidogénicas. Deficiencia de ACTH. Cuadro clínico y diagnóstico. La insuficiencia suprarrenal secundaria se debe a la deficiencia de ACTH hipoficiaria. Se caracteriza por fatiga, debilidad, anorexia, náusea, vómito y hipoglucemia ocasional. A diferencia de la insuficiencia suprarrenal primaria, el hipocortisolismo secundario a insuficiencia hipoficiaria no suele ir acompañado de cambios de pigmentación y deficiencia de mineralocorticoides. La causa más frecuente de deficiencia de ACTH es la interrupción de la administración del glucocorticoides tras un tratamiento que indujo la supresión del eje HPA. La deficiencia aislada de ACTH puede ocurrir tras la extirpación quirúrgica de un adenoma hipoficiario secretor de ACTH que inhibía el eje HPA. Este fenómeno indica que la cirugía ha sido curativa. Los efectos de masa de otros adenomas hipoficiarios o lesiones ciliares también pueden producir deficiencia de ACTH, aunque en estos casos este suele combinarse con otras deficiencias hormonales hipoficiarias. La presencia de enfermedades agudas puede desmascarar una deficiencia parcial de ACTH cuando produce un hipocortisolismo clínicamente significativo que refleja la disminución de la reserva de hormona de neocorticotrópica. Las mutaciones de TPIT o POMC generan deficiencia primaria de la ACTH. Estudio de laboratorio. La concentración adecuada baja de ACTH acompañada de una concentración reducida de cortisol es característica de baja reserva de ACTH. La concentración basal de cortisol explica su respuesta mínima al estímulo con ACTH y la alteración de su respuesta a la hipoglucemia inducida con insulina o a la prueba con metirapona o con CRH. Tratamiento de deficiencia de ACTH. El tratamiento de sustitución con glicocorticoides mejora la mayor parte de las manifestaciones de la deficiencia de ACTH. La dosis diaria total de hidrocortisona no debe superar los 30 mg divididos en 2 o 3 tomas. La prednisona, 5 mg cada mañana, tiene una acción más prolongada y menos efectos mineralocorticoides que la hidrocortisona. Algunos autores proponen dosis de mantenimiento menores para tratar de evitar los efectos secundarios de Cushing-Goide. La patología debe aumentarse varias veces durante los periodos de enfermedad aguda o estrés. Síndrome de Cushing, adenoma productor de ACTH, etiología y prevalencia. Los adenomas hipoficiarios corticotropos son la causa del 70% del síndrome de Cushing endógeno. Sin embargo, debe recordarse que el hipercortisolismo yatrógeno es la causa más frecuente de manifestaciones Cushing-Goides. El resto de las causas son tumores productores de ACTH ectópica y los adenomas, carcinomas e hiperplasias suprarrenales productores de cortisol. Los tumores secretores de CRH ectópica son raros. Los adenomas productores de ACTH representan 10 a 15% de todos los tumores hipoficiarios. Suelen diagnosticarse pronto a causa de las manifestaciones clínicas del síndrome de Cushing y la mayor parte de ellos son pequeños microadenomas. Sin embargo, también se observan macroadenomas y algunos adenomas productores de ACTH cursan asintomáticos. La frecuencia de la enfermedad de Cushing es 5 a 10 veces más frecuente en las mujeres que en los varones. Estos adenomas hipoficiarios secretan cantidades limitadas de ACTH con la consiguiente hipercortisolemia. Sin embargo, las dosis altas de glucocorticoides inhiben parcialmente lo que proporciona la base para las pruebas diagnósticas que permiten distinguir entre las causas hipoficiarias y no hipoficiarias del síndrome de Cushing. Cuadro clínico diagnóstico. El diagnóstico del síndrome de Cushing se enfrenta a dos grandes retos: diferenciar entre los pacientes con exceso patológico de cortisol y los que tienen alteraciones fisiológicas o de otro tipo de producción de esta hormona, determinar la causa del exceso de cortisol. Las manifestaciones típicas del exceso crónico de cortisol son piel fina, obesidad, central hipertensión, cara de luna llena, estrías purpúreas y facilidad para la formación de hematomas, intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus, disfunción condenada, osteoporosis, debilidad muscular proximal, signos de hiperandrogenismo, acné, hirsutismo y trastornos psicológicos, depresión, manía y psicosis. Las alteraciones hematológicas asociadas al hipercortisolismo son leucocitosis, linfopenia y eosinofilia. La supresión inmunitaria comprende a la hipersensibilidad tardía. Las múltiples manifestaciones del hipercortisolismo hacen difícil decidir cuáles son los pacientes que han de ser sometidos a estudios de laboratorio completos. Algunas características orientan a un origen patológico del hipercortisolismo, como sucede con la distribución central de la grasa, la piel fina con estrías y hematomas y debilidad muscular proximal. En las niñas y mujeres jóvenes la osteoporosis precoz puede ser especialmente evidente. La causa de muerte más importante son las enfermedades cardiovasculares, pero también son mayores la frecuencia de infecciones y el riesgo de suicidio. La manifestación acelerada de las características del hipercortisolismo acompañadas de hiperpigmentación cutánea y de miopatía grave, características clínicas del síndrome de Cushing en todas las edades. Signos y síntomas: obesidad, aumento de peso, 80% piel fina, 80% cara de luna llena, hipertensión, estrías cutáneas violáceas y hirsutismo, trastornos menstruales, amenorrea, plétora,
alteración de la tolerancia de glucosa, de distribución eléctrica, debilidad muscular proximal, obesidad troncal, acné, hematomas, alteraciones mentales, osteoporosis, edema de las extremidades inferiores, hiperpigmentación, alcalosis hiperpotasémica. Entonces, la manifestación acelerada de las características de hipercocilosis acompañada de hiperpigmentación cutánea y miopatía grave. Sugiere producción ectópica de ACTH, la hipertensión, alcalosis hipopotasémica, intolerancia a la glucosa y edema son más acentuados en estos pacientes. Casi 70% de los enfermos con secreción ectópica de ACTH presentan una concentración sérica de potasio menos de 3.3 milimol por litro, cifra que se observa en menos de 10% de los pacientes con síndrome de Cushing de origen hipoficiario. Estudios de laboratorio. Para establecer el diagnóstico de síndrome de Cushing es necesario demostrar el hipercortisolismo endógeno. El cortisol libre en orina de 24 horas, UFC, Urine Free Cortisol, constituye una prueba precisa y barata. Otra opción es demostrar la ausencia de supresión del cortisol plasmático en la prueba de supresión nocturna con 1 miligramo de dexametasona. Puesto que la secreción del cortisol alcanza sus concentraciones mínimas por la noche, su elevación en las muestras obtenidas a medianoche respalda el diagnóstico de síndrome de Cushing. A menudo la concentración plasmática basal de ACTH permite distinguir a los pacientes con síndrome de Cushing independiente de la secreción de ACTH, glucocorticoides suprarrenales o exógenos, de los enfermos con la variedad supeditada a la ACTH hipoficiario o ectópico. La concentración basal media de ACTH es unas 8 veces mayor en los pacientes con secreción ectópica de ACTH que en aquellos con adenomas hipoficiarios secretores de dicha hormona. Sin embargo, la amplia superposición de la concentración de ACTH entre estas dos situaciones impide utilizar este dato para distinguirlas. En su lugar se utilizan las pruebas dinámicas basadas en la sensibilidad diferencial a la retroalimentación ejercida por los glucocorticoides o el estímulo de ACTH en respuesta a la CRH o la reducción del cortisol para discriminar entre la fuente hipoficiaria o ectópica del exceso de ACTH. En algunas ocasiones la concentración circulante de CRH se eleva como consecuencia de la secreción ectópica de CRH y a menudo la ACTH a través de tumores no hipoficiarios. La mayor parte de los tumores hipoficiarios secretores de ACTH tienen un diámetro de menor de 5 milímetros aproximadamente. La mitad no se puede detectar por medio de MRI. Además, la frecuencia tan elevada de microadenomas hipoficiarios encontrados de manera casual en la MRI reduce la posibilidad de distinguir con exactitud los tumores hipoficiarios secretores de ACTH por medio de este estudio. Obtención de muestras de sangre del seno petroso inferior. Puesto que la MRI hipoficiaria con gadolinium como medio de contraste carece de suficiente sensibilidad para detectar pequeños adenomas secretores de ACTH menos de 2 milímetros a fin de distinguir a estos de los tumores ectópicos secretores de la hormona, cuyas características clínicas y bioquímicas pueden resultar idénticas, es necesario obtener una muestra de sangre de los senos venosos petrosos inferiores antes, después de administrar CRH. Al medir de manera simultánea la concentración de ACTH en ambas venas petrosas inferiores y en la circulación periférica es posible confirmar y ubicar la producción hipoficiaria de ACTH. La muestra se recoge en investigación basal de 2, 5 a 10 minutos después de inyectar CRH de ovino o microalbuminado por vía intravenosa. Un cociente elevado mayor de ACTH en la vena petrosa inferior en relación con la periférica confirma el origen hipoficiario de la enfermedad de Cushing. Tras la inyección de CRH, la relación de ACTH petrosa periférica de 3 o mayor confirma la presencia de un tumor secretor de ACTH en la hipófisis. La sensibilidad de esta prueba es de más del 95% con pocos resultados positivos falsos. En los pacientes con drenaje venoso anatómicamente anómalo pueden obtenerse resultados negativos falsos. El cateterismo de los senos petrosos es técnicamente difícil y en alrededor de 0.05% de los casos surgen complicaciones neurovasculares. Este procedimiento no se debe realizar en pacientes hipertensos ni cuando la MRI revela un adenoma hipoficiario bien visible. Tratamiento: síndrome de Cushing. El tratamiento de elección en el síndrome de Cushing es la extirpación transesfenoidal selectiva, con la que se consiguen remisiones de alrededor del 80% de los microadenomas, pero solo menos del 50% de los macroadenomas. Tras la extirpación satisfactoria del tumor, la mayoría de los pacientes pasan por un periodo postoperatorio de insuficiencia suprarrenal que puede durar hasta 12 meses y que habitualmente requiere la administración de cortisol en dosis bajas por los síntomas de falta de esteroides y la supresión del eje HPA. Casi 5% de los enfermos en los que los resultados de la cirugía fueron inicialmente buenos experimentan recidivas bioquímicas. Diagnóstico diferencial del síndrome de Cushing independiente de ACTH. Si es la etiología, si es de tumor hipoficiario secretor de ACTH o si es ectópico. Si es de la hipófisis, adenoma corticotrófono hipoficiario, adenoma plurihormonal. Y si es ectópico, carcinoide bronquial abdominal, carcinoma pulmonar microcítico, timoma. Sexo, si es mujeres más que hombres. Y acá
Mujeres, acá sexo femenino mayor y acá masculino. Tópico. Características clínicas: comienzo lento y ectópico, comienzo rápido, pigmentación, miopatía grave. Potasio sérico menos de 3.6 microgramos por litro, menos 10%, 75% cortisol libre en orina, 24 horas, UFC elevado, nivel basal de UCT excesivamente alto, muy alto. Supresión con dexametasona 1 miligramo en una noche. Dosis baja, 0.5 miligramos cada 6 horas. Cortisol más de 5 microgramos por 100 mililitros. Y acá también en dosis altas, 2 miligramos cada 6 horas, 5. Acá es menos que 5 en hipoficiario y en ectópico más de 5. UFC supresión microadenoma 90% a 10%, más 80% macroadenoma 50%. Muestras de sangre del seno petroso inferior y de PSS basal y de PSS periférica menos de 2, bueno, más de 2 y menos de 2. Inyección con CMH y PSS periférica más 3, menos 3. Cuando la cirugía inicial fracasa, a veces está indicado repetirla, sobre todo en los casos de hipersecreción hipoficiaria confirmada. En pacientes de edad avanzada en los cuales el crecimiento y la fertilidad no son ya importantes, puede ser necesaria una hipofisectomía o una hipofisectomía total si no se identifica el adenoma. Tras una cirugía fallida puede recurrirse a la radioterapia, aunque con ella solo se produce la curación en 15% de los pacientes. La radiación es lenta y parcialmente eficaz en los adultos, de manera que se debe combinar con inhibidores de esteroidogénesis para bloquear el efecto suprarrenal, que consiste en concentraciones elevadas persistentes de ACTH. El cetoconazol es un antimicótico derivado del eliminazol que inhibe diversas enzimas del citocromo P450 y disminuye con eficacia la concentración de cortisol en la mayoría de los pacientes con enfermedad de Cushing. Cuando se administra 2 veces al día, 600 miligramos a 1200 al día. Algunos efectos adversos comunes son elevación de las transaminasas hepáticas, ginecomastia, impotencia, molestias digestivas y edema. La metilapona, 2 a 4 gramos al día, inhibe la actividad de 11 beta-hidroxilasa y normaliza el cortisol plasmático hasta el 74% de pacientes. Sus efectos adversos consisten en náusea y vómito, erupción cutánea y exacerbación del acné o hirsutismo. El mitotato, DDD, o la posología de 3 a 6 gramos al día por vía oral repartidos en 4 dosis, suprime la hipersecreción de cortisol al inhibir la 11 beta-hidroxilasa y a las enzimas que desdoblan la cadena lateral de los colesterol al destruir a las células adenocorticoides. Entre los efectos adversos del mitotato están síntomas digestivos, vértigo, ginecomastia, hiperlipidemia, exantema y elevación de las enzimas hepáticas. Puede producir también hipoaldosteronismo. Otros fármacos son aminoglutetimida, 250 miligramos 3 veces al día, trilostano, 200 miligramos al día, ciproheptadina, 24 miligramos al día, etomidate por vía intravenosa, 0.3 miligramos por kilogramo por hora. La deficiencia de glucocorticoides es un posible efecto colateral al peso de los fármacos utilizados para bloquear la esteroidogénesis. El uso de inhibidores de la esteroidogénesis ha reducido la necesidad de la suprarrenalectomía bilateral. La extirpación de ambas glándulas suprarrenales corrige el hipercortisolismo, pero se acompaña de tasas de morbilidad significativas y obliga a la restitución permanente de glucocorticoides y mineralocorticoides. Cuando existe el resto de un adenoma corticotrofo, la suprarrenalectomía predispone al desarrollo del síndrome de Nelson, trastorno característico por rápido crecimiento del tumor hipoficiario e incremento de la pigmentación por incremento de las concentraciones de ACTH. Para evitar la aparición de este síndrome puede estar indicada la radioterapia tras la suprarrenalectomía. Tratamiento del síndrome de Cushing. Hipercortisolismo dependiente de ACTH. MRI de la hipófisis, muestra de sangre del seno petroso para medición de ACTH. Considerar los estudios de imágenes de tórax y abdomen, descartar producción ectópica de ACTH. Adenoma hipoficiario secretor de ACTH, extirpación quirúrgica transesfenoide, curación bioquímica o hipercortisolismo persistente. Si es curación bioquímica, aporte sustitutivo de glucocorticoides en caso necesario, seguimiento, estudios bioquímico y MRI seriados.
Si es hipercortisolismo persistente, radiación hipoficiaria o inhibidores de la esteroidogénesis, y después suprarrenalectomía, o después radiación, riesgo de síndrome de Nelson. Entonces haríamos estudios bioquímicos y MR y seriados.